segunda unidad, se puede decir, de la materia, vamos a ver la introducción a la teoría ya macroeconómica. Ya vimos los conceptos básicos de la economía, empezando desde el concepto de lo que es la economía. Ahora ya vamos a desglosar, ya vamos a entrar, en otras palabras, a la macroeconomía. La macroeconomía, en primer lugar, el concepto de macroeconomía nos dice que es el estudio de la economía en general, de la economía grande. En otras palabras, se estudian los grandes agregados macroeconómicos, ¿no? Entre ellos tenemos la inversión, las exportaciones, importaciones, inversión, ahorro, inflación, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ya lo van a ver en el material de apoyo, los grandes agregados macroeconómicos. Esa es la primera parte que vamos a ver. Vamos a ir desglosando los grandes agregados macroeconómicos, el Producto Interno Bruto, ¿no es cierto? Esos son los grandes agregados macroeconómicos. Después vamos a ver los sectores de la economía, ¿no? En esta unidad vamos a ver el sector primario, que es el sector, se llama sector primario o agropecuario, ¿no? Vamos a ver el sector secundario o industrial y el sector terciario o de comercio y servicio. El sector primario es el sector más importante en la economía porque está la agricultura. La agricultura es supremamente importante para una economía porque genera ingresos, genera empleo y sobre todo genera los alimentos que la población necesita. Por eso es el sector más importante. Junto con el sector industrial son los motores de la economía. El sector industrial también es importante, no más que el primario, que el agropecuario, pero es importante. Y el sector terciario es el sector más grande, el sector que más genera empleo, pero es porque es el que absorbe el desarrollo de los motores de la economía. Los problemas económicos que tiene la economía básicamente son 5 problemas económicos. Tenemos el crecimiento económico, tenemos el déficit fiscal, tenemos la inflación, el desempleo. Por ejemplo, el crecimiento económico, como un poco de resumen, le puedo decir que el crecimiento económico es simplemente la comparación. Primero tenemos que tener el PIB, ¿no? El PIB. Voy a hablar primero del PIB, el Producto Interno Bruto, que es la producción total de bienes y servicios finales dentro de un país. Todo lo que produce un país en un periodo que comúnmente se calcula que es un año, ¿no? El PIB es un monto, es un número que se saca, ¿no? El valor total de la producción. Por ejemplo, en el año 2019, el Producto Interno Bruto boliviano osciló entre los 42.000 millones de dólares norteamericanos. Ese fue su valor del PIB del año 2019, 42.000 millones de dólares norteamericanos o su equivalente en moneda nacional. Ahí simplemente se lo multiplica por el tipo de cambio que tenemos en el país, ¿no es cierto? Y nos da un monto en moneda nacional, es lo mismo. Entonces, primero tenemos que tener el PIB, tenemos que saber cuánto es el PIB, calcular el PIB. ¿Quién calcula el PIB? Las instituciones encargadas de llevar adelante la política económica de un país. El Banco Central, el Ministerio de Economía, con la colaboración del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, una vez sabemos el PIB, entonces ya podemos ir a este elemento, el crecimiento económico. ¿Qué es el crecimiento económico? Simplemente es la comparación del PIB. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tenemos que hacer para saber si un país creció económicamente? Para saber si un país creció económicamente, tenemos que hacer una comparación del PIB del año actual con relación restándole el PIB del año anterior. Es una resta. Entonces, queremos, por ejemplo, saber cuál es si hubo crecimiento económico en el año 2021, por ejemplo, el año pasado. Tenemos que conocer el PIB del año 2021, que en este momento no lo tengo en mente, pero tenemos que conocer el PIB del año 2021 y restarlo con el PIB del año 2020, el del año anterior.
Si el PIB del año 2021 es mayor al PIB del año 2020, entonces tenemos crecimiento económico. Y si sucede lo contrario, si el PIB del año 2021 es menor al PIB del año anterior, del año 2020, entonces tenemos lo contrario a crecimiento económico, es decrecimiento económico. Tenemos un decrecimiento económico. Entonces, por ejemplo, en el año 2019 tuvimos un crecimiento económico de alrededor del 4%, 3.5%, perdón, porque el PIB del año 2019 fue mayor al PIB del año 2018, el año anterior, en ese porcentaje, 3.5% fue nuestro crecimiento económico. En el año de la pandemia, donde se inició la pandemia en el 2020, tuvimos un decrecimiento del PIB, porque el PIB del año 2020 fue menor al del año 2019, justamente por la pandemia que afectó a todo el mundo entero. Entonces ahí tuvimos un decrecimiento del 8%, gravísimo, ¿no? Decrecimos en un 8% el Producto Interno Bruto en el año 2020. Entonces no tuvimos crecimiento económico, más bien tuvimos decrecimiento económico. En el año 2021 sí tuvimos ya un crecimiento económico muy pequeño a comparación del impacto de la pérdida que tuvimos en el año 2020. Tuvimos un crecimiento económico de alrededor de un 4%. Y en nuestro país la normativa no hace que tengamos un interés especial, porque ustedes saben que hay un decreto supremo que si el Producto Interno Bruto crece del 4.5% en adelante, tenemos el pago del segundo aguinaldo, ¿no? Las empresas del sector público o privado están obligadas a pagar el segundo aguinaldo a los trabajadores. Entonces es un elemento importante conocer el crecimiento económico también, ¿no? Es un elemento sumamente importante. En esta unidad también vamos a ver cómo no es lo mismo hablar de desarrollo económico que crecimiento económico, porque crecimiento económico solamente es una comparación del PIB. Desarrollo económico ya es un análisis macroeconómico mucho más amplio y entra mucho la parte social también a lo que es el desarrollo económico. Desarrollo económico, en primer lugar, tiene que haber crecimiento del PIB. Crecimiento del PIB. Y el crecimiento tiene que ser por lo menos de un 3%. Primer elemento. Segundo elemento, para que haya desarrollo económico, en la tasa de crecimiento del PIB. El crecimiento económico tiene que ser superior a la tasa de crecimiento demográfico, es decir, a la tasa de crecimiento de la población. ¿Cuál es la tasa de crecimiento demográfico de una población? El incremento de la población que va año tras año. Si una población de un país se incrementó o disminuyó. ¿Cómo lo sabemos eso? Por ejemplo, queremos saber la tasa de crecimiento demográfico del año 2021 en Bolivia. Tenemos que saber la totalidad de la población del año 2021. Eso lo proporciona el INE en su reporte periódico. Y tenemos que saber la población del año 2020. Si la población del año 2021 es mayor a la de 2020, entonces tenemos una tasa de crecimiento poblacional ascendente, positiva, ¿no es cierto? Quiere decir que la población aumentó, ¿no? Entonces, esa tasa de crecimiento poblacional tiene que ser menor a la tasa de crecimiento económico. Esa es la segunda condición. Es la segunda condición. Si no hay eso, tampoco podemos hablar de crecimiento, de desarrollo económico, perdón. Y un tercer elemento, van a ver el índice de desarrollo humano en las diapositivas de apoyo, van a ver cada uno de los indicadores socioeconómicos que tiene un país, con lo cual son medidos en el llamado IDH, índice de desarrollo humano. No es el impuesto a los hidrocarburos, por si acaso, no IDH. El IDH es el índice de desarrollo humano. Ahí todos los elementos lo van a poder ver. La renta per cápita, que ustedes ya saben que la renta per cápita es el ingreso promedio de los habitantes, es simplemente la división del PIB entre el número de habitantes del mismo año, ¿no? Queremos saber, por ejemplo, cuánto fue la renta per cápita
del año 2021, tenemos que conocer el PIB del año 2021 y dividirlo entre los números de habitantes del mismo año 2021. Entonces esa es la renta per cápita. Vamos a ver los otros indicadores, el índice de desempleo, hacinamiento, servicios básicos, infraestructura, todos esos otros, el índice de desempleo lo vamos a ver también en el IDH, en el índice de desarrollo humano. También vamos a ver en esta unidad importante los diferentes, con eso vamos a concluir, los diferentes modelos económicos que emplean los países, los modelos de gobierno. Básicamente existen tres modelos básicos de gobierno. Tenemos como van a ver en la diapositiva, la economía centralizada o autoritaria, el modelo de economía centralizada autoritaria. A eso es lo que comúnmente se conoce como comunismo. En este modelo de gobierno no existe prácticamente, es nulo el sector privado, el gobierno lo controla todo, el gobierno controla la economía, controla los precios, no hay libertad de la oferta y la demanda, el gobierno es dueño de todo, ¿no? El gobierno controla todo, no existe la propiedad privada. Y por supuesto estos modelos de gobierno tienen una directa vinculación con el autoritarismo, incluso con la dictadura, ¿no? En estos modelos de gobierno no hay otro partido político que el de turno, el que está en función de gobierno, es un solo partido. Entonces por eso es que se llama la economía autoritaria o centralizada. En el mundo actualmente, países comunistas, existen dos claramente marcados, Cuba y Corea del Norte, que tienen este modelo de gobierno. Venezuela está ya casi a un paso de llegar al comunismo, era un país de sistema federal, es un país que tenía un federalismo, pero que el gobierno cuestionado de legalidad de Nicolás Maduro desconoció, fue acaparando todas las instituciones importantes del Estado y con eso cooptó, se puede decir, las libertades y la democracia en Venezuela, ¿no? Venezuela es un país que ya está en un paso del comunismo. Si bien China es un país que tiene un gobierno comunista, es un país que tiene un solo partido, no es un modelo de gobierno comunista China, ¿no? Es un modelo de gobierno, como lo vamos a ver el siguiente, la economía mixta. ¿Qué es la economía mixta? Es la alianza entre el gobierno y el sector privado. Se unen su fuerza y llevan adelante la economía, ¿no? Entonces, las principales empresas estatales en la economía mixta son del gobierno, o sea, son del gobierno con una participación del sector privado, generalmente del 51% manejan el gobierno central y 49 empresarios privados, pueden ser nacionales o extranjeros, ¿no? Entonces ese es el modelo de economía mixta. Existe la libertad de la oferta y la demanda, existe la propiedad privada, está garantizada, por supuesto hay democracia porque hay libertad de expresión, hay varios partidos políticos, por supuesto existe una democracia marcada en los modelos de economía mixta y particularmente yo me identifico con este modelo porque es el modelo más exitoso, es el modelo que más se utiliza actualmente en el mundo, ¿no? La mayoría de los países utilizan este modelo de gobierno. Y este modelo de gobierno, uno de los pilares que los han llevado adelante han sido los países nórdicos europeos, los llamados escandinavos, modelo de gobierno. Y este modelo de gobierno, uno de los pilares que los han llevado adelante han sido los países nórdicos europeos, los llamados escandinavos, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Islandia, y son países que durante todos estos últimos años están entre los 10 primeros países con mejor nivel de vida, ¿no? Tienen sistemas educativos, sistemas
hospitalario de salud bastante desarrollado, de los mejores del mundo. Le brindan a sus habitantes excelentes servicios básicos en este área, en educación, salud, infraestructura. Entonces, y son países de economía mixta, ¿no? Por eso es el modelo más utilizado en el mundo. Y el tercer modelo es el llamado modelo de economía capitalista, ¿no es cierto? O el capitalismo, como se le llama, o neoliberalismo. Entonces, este modelo, el protagonista principal es el sector privado. El sector privado es el que lleva adelante la economía, ¿no? Ojo, no quiere decir que no hay gobierno acá. En todo modelo siempre va a haber el gobierno. Acá en un modelo de economía capitalista, el gobierno lo que hace es regular la economía a través de leyes, a través del cobra los impuestos, al igual que en economía mixta, cobra impuestos. Los impuestos sirven para financiar las mismas actividades, los mismos servicios que tiene que dar el gobierno, pero la diferencia es que aquí en el gobierno de economía capitalista, las empresas privadas son las que llevan adelante la economía, ¿no? Llevan adelante la economía. Este modelo capitalista también se llama economía de mercado. Entonces llevan adelante la economía, hay libertad, por supuesto, de la oferta y la demanda, y es el mercado el que determina el precio, por supuesto, pero en base a la libertad de la oferta y la demanda está garantizada la propiedad privada y está también garantizada la democracia, porque hay libertad de expresión, hay muchos partidos políticos, hay diferentes posturas, entonces está garantizado. Este modelo de economía de mercado ha dado excelentes resultados en países del llamado primer mundo, los países desarrollados, el grupo de los 7, que son los países que siempre han liderizado la producción industrial en el mundo. El caso de Estados Unidos, Japón, Alemania, el Reino Unido, Italia, Francia y Canadá son el grupo de los 7, ha dado muy buenos resultados allá. Sin embargo, este modelo de economía de mercado ha fracasado en países subdesarrollados como el nuestro, por ejemplo. Este modelo fue implementado en el país a través del decreto 21060 del expresidente Víctor Paz Estenssoro en el año 1985 y duró prácticamente hasta el año, fue interrumpido en el periodo de Jaime Paz Zamora, que fue un gobierno de economía mixta en el año 89 a 93. Del 85 al 89 fue un modelo de economía neoliberal. Del 93 hasta el 2006, que entra el gobierno del MAS, fue un gobierno de economía de mercado neoliberal. Fracasó este modelo, hay que reconocerlo. Uno de los mismos ideólogos de este modelo, el famoso economista Jeffrey Sachs, reconoció que este modelo no tuvo el impacto esperado en este país. Fue implementado en el gobierno, como repito, de Víctor Paz Estenssoro en el periodo 1985-1989 con el llamado decreto 21060. Fue continuado por el primer gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada, del 93 al 97. Continuó también con el gobierno del expresidente, el general Hugo Ángel Suárez, que tuvo que renunciar al cargo porque después falleció por motivo de salud. Lo continuó Jorge Tuto Quiroga hasta el año prácticamente 2005, ¿no? Que entra en el gobierno el MAS con Evo Morales como presidente. Entonces, este modelo de gobierno fracasó en Bolivia. Fracasó porque se ha discutido muchas veces en ámbitos económicos que este modelo de gobierno es muy competitivo. El modelo de economía de mercado tiene que tener, en primer lugar, un sistema educativo bastante desarrollado. Tienen que haber un sistema educativo primario y secundario muy desarrollado y un sistema educativo superior, es decir, las universidades también tienen que estar al ritmo, ¿no? Prueba de ello que el grupo de los 7 tiene las mejores universidades del mundo, tiene el mejor sistema educativo del mundo, y es por eso que este modelo de economía de mercado ha
dado su fruto, ha dado excelentes resultados, ¿no? En el mundo desarrollado, en las economías desarrolladas, este modelo de economía de mercado ha dado excelentes resultados. En economías pobres, en países pobres, subdesarrollados, con sistemas educativos deficientes, por supuesto que ha fracasado. Entonces, en resumen, de los tres modelos, el más importante, el más utilizado y el que ha dado mejores resultados en el mundo entero es el modelo de economía mixta. No es porque lo diga, sino por los resultados dados. Entonces, jóvenes, básicamente este es el resumen de esta unidad, introducción a la teoría macroeconómica. Espero que lo que hemos avanzado hoy día sea de mucho provecho y mucho conocimiento para su formación. Entonces, que tengan un excelente día.